block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. ¿Qué es el transporte internacional? El transporte internacional es el transporte por carretera que, amparados bajo una carta aporte internacional o bajo una carta aporte y un manifiesto de carga o un manifiesto de carga internacional, realiza el transportista autorizado en vehículos autorizados y en unidades de carga debidamente registradas, con la finalidad de tomar una mercancía de un país y dirigirla hacia otro país. Ahora, el punto número 2. ¿Qué es el transportista internacional? Es una empresa de transporte internacional de carga que cuenta con la autorización de su organismo competente nacional y a la vez con la autorización de su organismo competente al cual se dirige. Este tiene como finalidad proporcionar al transportista internacional la debida facilitación de la mercancía hacia otro país. Vamos a hablar acerca de los tipos de transporte. Tenemos 5 tipos de transporte. El primero es el transporte aéreo. El transporte aéreo es conocido como el más costoso de todos y tiene bajo sus documentos la guía aérea o la más conocida en sus siglas en inglés, la AWV. Ahora, el segundo transporte que tenemos es el transporte marítimo. Es el más famoso de todos porque en este transporte se puede incluir una serie de gama de mercancías. Además de ser el menos costoso, el documento que ampara el transporte marítimo es el Bill of Lading o el BL. Como tercer punto tenemos al transporte por carretera. Es un transporte conocido, pero en Perú no tiene una muy buena reputación porque está altamente informal y hay bastante competencia entre los transportistas. El transporte por carretera tiene bajo documento a la carta aporte. Como cuarto transporte tenemos al transporte por tren. En Perú no se usa mucho este transporte. También tiene como documento a la carta aporte. Y para concluir, el quinto transporte que tenemos es el multimodal. En ese transporte se puede unir la guía aérea, el transporte marítimo, transporte aéreo o el transporte por carretera. Las obligaciones del agente de carga internacional tenemos como transmitir o entregar a la administración aduanera la información del manifiesto de carga desconsolidado y consolidado de los otros documentos de los actos relacionados con el ingreso y salida de las mercancías conforme a lo establecido en la norma vigente. Notificar e incorporar documentos al manifiesto de carga consolidado y desconsolidado conforme a lo establecido en la norma vigente. Y por último, otras que se establezcan en la carta. Luego tenemos las sanciones que deben ser quienes no transmitan o entregan a la administración aduanera la información del manifiesto de carga desconsolidado y consolidado de los dos documentos y de los actos relacionados con el ingreso y salida de las mercancías conforme a lo establecido en la norma vigente, tiene como sanción una OIT que equivale a 3.950 soles. Luego, también tenemos que los documentos de transporte no figuren en el manifiesto de carga consolidado, salvo que estos se hayan consignado correctamente en la declaración. Tiene como sanción una OIT en la vía marítima que equivale a 3.950 soles. 0.5 UITs, que son 1.975 soles en la vía aérea, terrestre, fluvial u otras vías. Luego tenemos a la autoridad aduanera, aquella autoridad aduanera que no verifique diferencia entre las mercancías que contienen los bultos y las descripciones consignadas en dichos manifiestos, salvo que la mercancía se encuentre consignada correctamente en la declaración. Tiene como sanción 0.2 UITs en la vía marítima que equivale a 790 soles y 0.1 UIT en la vía aérea, terrestre, fluvial u otras vías. El transportista internacional se necesita estar debidamente acreditado por la autoridad competente. En este caso, para ser un transportista terrestre, los requisitos son de que debes seguir una solicitud simple con datos generales, una copia legible del testimonio de la constitución de la empresa y sus modificaciones inscrito en registros públicos y que solamente su objeto de transporte sería las mercancías, una copia legible de la tarjeta de identificación vehicular, una copia del certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente y la copia del certificado de inspección técnica.
Hasta aquí son los requisitos para poder adherirse al convenio del Cono Sur. Pero adicionalmente, para poder adherirse a la comunidad andina, se necesita una copia elegible del nombramiento del representante legal de la empresa inscrita, la carta de compromiso de la contratación de la póliza, la relación de identificación de los vehículos. Hasta aquí es para poder adherirse a cualquiera de estos dos convenios para poder ser un transportista internacional. Pero adicionalmente debe tener unas obligaciones, las cuales son entregar, cuando corresponda a las mercancías descargadas, entregar a la administración aduanera la información del manifiesto de carga, rectifica y reincorpora los documentos al manifiesto de carga. Pero si el transportista no cumple con esto, las sanciones serían que de no entregar cuando corresponda a las mercancías descargadas, esto equivale a una multa equivalente al valor FOB de la mercancía. De no entregar a la administración aduanera la información del manifiesto de carga es equivalente al 0.5% de una OIT, que es 1.975 soles. La falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad equivalen al valor FOB de la mercancía en general. Encontrar mercancías diferentes que contienen los bultos equivale al 0.1% de una OIT. Los manifiestos de transporte que no figuren en el manifiesto de carga equivalen al 0.5% de una OIT, que equivalen a 1.975 soles. Agente de carga es un prestador de servicios especializado exactamente en el comercio exterior, que desarrolla actividades para solucionar todos los problemas referentes a la mercadería. Este resuelve los problemas del importador y exportador vinculados más que todo con el transporte que se realiza de un país a otro. Para ser un agente de carga internacional es la solicitud indicando el RUC de la persona natural o jurídica. También está el certificado de inscripción en el registro de agentes de carga internacional emitido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la copia de la licencia de funcionamiento emitida por el municipio, la copia del documento de identidad, es en este caso el DNI, del gerente o del director que suscribe la solicitud. También está la copia del acta del directorio o de la Junta General de Accionistas o de socios, donde conste la asignación del representante legal ante la SUNAT inscrita en los registros públicos. Por último está la declaración jurada legal ante la SUNAT, en la que se indica que ser residente del país y su condición de ciudadano en ejercicio. Por último, su domicilio legal y no tener ningún delito que atente contra la vida o no tenga ningún delito doloso. Y también la declaración jurada de la infraestructura del lugar donde se va a ejercer la agencia de carga. Bueno, en conclusión podemos decir de que antes de realizar un transporte internacional de mercancías deben cumplirse trámites previos como la obtención de autorizaciones de transportista emitidas por organismos nacionales competentes, así como la elaboración del contrato de transporte para que a partir de este puedan realizarse los documentos de soporte de la declaración de transporte internacional de mercancías.